el soldado que vio los últimos minutos de Jesús en la cruz. En los deslumbrantes días del antiguo Jerusalén existió un valiente soldado romano llamado Lucio. Este joven, de corazón noble y mirada decidida, fue destinado a la ciudad santa para mantener el orden durante los tiempos tumultuosos. Aunque su deber era imponer la ley romana, algo en su espíritu inquieto le llevó a presenciar un evento que cambiaría su vida para siempre. En un día soleado, mientras caminaba por las polvorientas calles de Jerusalén, Lucio escuchó murmullos y rumores de un hombre llamado Jesús. La gente hablaba de milagros y enseñanzas que desafiaban todas las expectativas. Intrigado, decidió investigar por sí mismo y pronto se encontró en la multitud que se dirigía al Gólgota, la colina donde 3 cruces esperaban, impregnadas de un destino divino. Lucio, con su armadura reluciente, se mantuvo en la retaguardia, observando cómo el cielo se oscurecía gradualmente cuando el sol parecía retirarse en respeto. Entre la multitud, notó a un hombre que llevaba una corona de espinas y cargaba el peso de un madero áspero sobre sus hombros. Era Jesús, el hombre del que todos hablaban. A medida que llegaron al lugar de la ejecución, Lucio sintió una extraña mezcla de curiosidad y pesar. Se mantuvo cerca, sin ser notado, mientras clavaban las manos de Jesús en la cruz. La multitud murmuraba en voz baja, algunos lloraban, otros contemplaban en silencio. Fue entonces cuando Lucio, desde su posición discreta, notó algo extraordinario. A diferencia de los otros soldados que lanzaban dados para repartirse las pertenencias del condenado, él vio en los ojos de Jesús una mirada serena y compasiva. Era como si el hombre en la cruz pudiera ver más allá de la carne y los huesos, directamente al alma de cada persona. Intrigado por esta visión, Lucio continuó observando mientras las horas pasaban lentamente. La tierra tembló y el cielo retumbó con truenos cuando, en los últimos minutos de la agonía de Jesús, una oscura sombra cubrió la colina. Lucio, parado en la periferia, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Fue entonces cuando Jesús habló palabras que resonaron en el corazón de Lucio: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas simples palabras, cargadas de amor y compasión, penetraron en la armadura del soldado romano y tocaron algo profundo en su ser. A medida que Jesús exhalaba su último aliento, Lucio sintió una extraña mezcla de tristeza y asombro. La tierra se estremeció nuevamente, y el cielo recuperó su resplandor perdido. Los ojos de Jesús, ahora cerrados, seguían dejando una impresión imborrable en el alma de aquel soldado romano. En los días que siguieron, Lucio, atormentado por lo que había presenciado, buscó respuestas. Investigó las enseñanzas de Jesús y encontró consuelo en la fe que el hombre en la cruz había ofrecido al mundo. Abandonó su antigua vida como soldado romano y se convirtió en un seguidor de aquella verdad que transforma corazones. La historia del soldado que presenció los últimos minutos de Jesús en la cruz se extendió por Jerusalén y más allá. La impactante transformación de Lucio, desde un hombre de armas a uno de fe, se convirtió en un testimonio de la gracia divina que puede alcanzar incluso a aquellos que están aparentemente más allá de la redención. Así, en la sombra de la cruz en el Calvario, nació una nueva historia de redención y esperanza, tejida con los hilos de la fe y forjada en los momentos finales de un hombre que cambió el curso de la historia con amor incondicional. Lucio, ahora imbuido de una fe renovada, se unió a aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús. Se sumergió en las Escrituras, encontrando consuelo en las parábolas y enseñanzas que resonaban en su alma. Abandonó su armadura y espada para abrazar la armadura de la fe, convirtiéndose en un defensor de la palabra de Jesús. Con el tiempo, la noticia de la transformación de Lucio llegó a oídos de Pilato, el gobernador romano. Sorprendido por el cambio en uno de sus soldados más leales, Pilato decidió reunirse con Lucio para comprender este fenómeno. En una conversación íntima, Lucio compartió su experiencia en el Gólgota, la mirada de Jesús y las palabras de perdón que resonaron en su corazón.
Intrigado por la historia, Pilato buscó aprender más sobre Jesús y sus enseñanzas. Las semillas de la duda crecieron en su mente, cuestionando las decisiones que lo llevaron a condenar a un hombre que parecía poseer un poder divino. Aunque Pilato no abandonó su posición, las palabras de Lucio dejaron una marca imborrable en su conciencia. Mientras tanto, Lucio se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban un significado más profundo en medio de la opresión romana. Su testimonio inspiró a otros soldados a cuestionar sus propias creencias y a buscar respuestas más allá de las fronteras de la Roma imperial. La comunidad de seguidores de Jesús creció, y Lucio se destacó como un líder apasionado y compasivo. A medida que compartía la historia de aquel día en el Calvario, la gente se conmovía y encontraba consuelo en la idea de un amor que trascendía la comprensión humana. Un día, mientras Lucio caminaba por las calles de Jerusalén, se encontró con el centurión que había liderado la crucifixión de Jesús. El hombre, llamado Marco, había presenciado la misma escena que Lucio, pero sin experimentar la transformación que él había experimentado. Lucio, lleno de compasión, compartió con Marco las palabras de Jesús y cómo habían cambiado su vida. La semilla de la duda se plantó en el corazón de Marco y comenzó a cuestionar la naturaleza de su propia lealtad. La historia de Jesús y la experiencia de Lucio resonaron en él, abriendo una grieta en la fachada de su rigidez. Con el tiempo, Marco también se unió a la comunidad de seguidores de Jesús, y la historia de la crucifixión se convirtió en una epopeya de redención y transformación. La guardia silenciosa del Calvario, compuesta por hombres que alguna vez llevaron espadas y escudos, ahora llevaba consigo el mensaje de perdón y amor. La historia de Lucio, Pilato y Marco se entrelazó con la historia más grande de la redención, dejando una marca eterna en los anales del tiempo. Aquellos que presenciaron los últimos minutos de Jesús en la cruz llevaron consigo la llama de la fe, iluminando un camino de esperanza en un mundo lleno de sombras. La crucifixión se convirtió en el punto de partida de una nueva era, donde el perdón triunfaba sobre el juicio y el amor se elevaba sobre la oscuridad. Con el tiempo, la noticia de la transformación de Lucio y Marco se extendió más allá de las fronteras de Jerusalén. La historia de aquellos que cambiaron sus lanzas por el amor de Jesús inspiró a muchos a cuestionar sus propias creencias y buscar un significado más profundo en la vida. Lucio, convertido en un líder espiritual respetado, continuó compartiendo la historia de aquel día en el Calvario. Su comunidad creció, atrayendo a personas de diferentes trasfondos y culturas. La fe en el perdón y el amor se convirtió en un faro de esperanza en un mundo plagado de conflictos y desesperanza. Pilato, a pesar de seguir siendo el gobernador romano, se encontró reflexionando sobre sus decisiones pasadas. Las palabras de perdón pronunciadas por Jesús resonaban en su mente, y aunque no abandonó su posición, comenzó a actuar con una mayor comprensión y tolerancia hacia los seguidores de esta nueva fe. La historia de la crucifixión, que una vez parecía ser un final trágico, se transformó en un símbolo de renacimiento y redención. Las cruces en el Calvario, que alguna vez representaron el castigo y la muerte, se convirtieron en emblemas de esperanza y perdón. A medida que los años pasaban, la guardia silenciosa del Calvario continuó su labor, llevando consigo la historia de aquel día que cambió vidas. Las generaciones futuras escucharon el relato de Lucio, Pilato y Marco, y encontraron inspiración en la posibilidad de transformación incluso en los momentos más oscuros. La historia de la crucifixión se extendió mucho más allá de Jerusalén, cruzando fronteras y océanos. Se convirtió en un legado intemporal que trascendía las barreras culturales y religiosas. La guardia silenciosa del Calvario, formada por aquellos que presenciaron los últimos minutos de Jesús en la cruz, se convirtió en los guardianes de un mensaje universal de amor y esperanza. En conclusión, la historia de Lucio, Pilato y Marco demostró que incluso en medio del sufrimiento y la aparente oscuridad, la luz de la compasión y el perdón puede brillar. El Calvario,
que alguna vez fue un lugar de dolor, se transformó en un epicentro de redención, recordándonos que en los momentos más difíciles, la fe puede florecer y cambiar el curso de la historia. La guardia silenciosa del Calvario dejó una huella imborrable en el tiempo, recordándonos que incluso en la sombra de la cruz, el amor puede prevalecer. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de la guardia silenciosa del Calvario se convirtió en un pilar fundamental para las generaciones venideras. Los discípulos de Lucio, aquellos que habían sido testigos directos de la transformación, se dedicaron a preservar la esencia de aquellos momentos cruciales. La pequeña comunidad que había surgido en Jerusalén se expandió, atravesando fronteras y difundiendo la historia de la redención a través de los continentes. Aunque enfrentaron persecuciones y desafíos, la llama de la fe continuó ardiendo, alimentada por la memoria de aquellos últimos minutos en el Calvario. La figura de Lucio se convirtió en una leyenda, un símbolo de la capacidad de cambio que yace en el corazón humano. Las palabras de Jesús resonaron en cada rincón donde la historia de la guardia silenciosa del Calvario llegaba, recordando a las personas que, incluso en la oscuridad, la luz puede emerger. Pilato, a pesar de continuar en su posición, cambió su enfoque de gobernador a líder más compasivo. Su interacción con Lucio y su propia reflexión lo llevaron a adoptar políticas más tolerantes y justas. Aunque no abandonó por completo el sistema, su actitud influyó en las decisiones que tomaron los sucesivos gobernadores romanos en la región. En cuanto a Marco, el centurión, se convirtió en un apasionado predicador itinerante. Su testimonio de transformación resonó en los corazones de aquellos que, como él, se encontraban en la encrucijada entre la lealtad a sus deberes y el despertar espiritual. Las palabras de Marco, impregnadas de arrepentimiento y esperanza, se convirtieron en una poderosa fuerza de cambio. La historia de la guardia silenciosa del Calvario se preservó en escritos sagrados, cantos y relatos orales transmitidos de generación en generación. La influencia de aquellos minutos finales en la cruz continuó moldeando el tejido de la historia, recordándonos que incluso en los momentos de mayor sufrimiento, la redención es posible. En resumen, la guardia silenciosa del Calvario dejó un legado eterno, marcando la historia con una lección atemporal de amor, perdón y transformación. La cruz, que alguna vez fue símbolo de dolor, se convirtió en un faro de esperanza, recordándonos que, a través de la fe y el perdón, podemos encontrar luz incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. A medida que los años avanzaban, la influencia de la guardia silenciosa del Calvario se extendía más allá de las fronteras geográficas y culturales. La historia de Lucio, Pilato y Marco se entrelazaba con la narrativa de innumerables vidas que encontraron inspiración en la transformación que ocurrió en aquel día fatídico. La comunidad de seguidores de Jesús, impulsada por la historia de la guardia silenciosa, creció en número y diversidad. Aquellos que alguna vez se consideraron a sí mismos como leales al Imperio Romano o arraigados en sus propias tradiciones, encontraron en la historia un terreno común que trascendía las barreras humanas. Los descendientes de Lucio continuaron la tradición de compartir la historia, llevando consigo la antorcha de la fe a lo largo de los siglos. La pequeña comunidad que comenzó en Jerusalén se multiplicó, dando origen a una red global de creyentes que encontraban fortaleza en la historia de la crucifixión y la transformación que siguió. Pilato, a medida que envejecía, reflexionaba con frecuencia sobre aquellos eventos que ocurrieron décadas atrás. A pesar de las decisiones difíciles que tuvo que tomar en su papel como gobernador, el recuerdo de las palabras de Jesús y la transformación de Lucio le recordaban la posibilidad de cambio y redención. La figura de Marco, el centurión convertido en predicador, se convirtió en un símbolo de la gracia divina. Sus viajes lo llevaron a lugares lejanos, donde su testimonio resonaba en corazones sedientos de esperanza. Las palabras que pronunció a aquellos que compartieron su camino fueron como semillas que florecieron en campos de corazones necesitados de perdón.
A medida que la historia de la Guardia Silenciosa del Calvario se fusionaba con la esencia misma de la fe cristiana, las cruces en el Gólgota se convirtieron en un lugar sagrado para peregrinos de todo el mundo. La colina que una vez fue testigo de una ejecución brutal se transformó en un santuario de reflexión y adoración, donde la historia de redención resonaba en cada susurro del viento. En el corazón de la narrativa estaba la verdad universal de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede emerger. La Guardia Silenciosa del Calvario se convirtió en un recordatorio eterno de que la gracia divina puede transformar las vidas más inesperadas y que, a través del perdón y el amor, la redención es posible. Y así, la historia de Lucio, Pilato y Marco perduró a través de los siglos, tejiéndose en la trama de la humanidad como un recordatorio de la esperanza que reside en la crucifixión y la resurrección. La Guardia Silenciosa del Calvario se mantuvo como un faro de luz, iluminando el camino de aquellos que buscan significado y redención en sus propias vidas. A medida que los siglos pasaban, la historia de la Guardia Silenciosa del Calvario continuaba inspirando generaciones venideras. Los relatos de Lucio, Pilato y Marco se convirtieron en leyendas sagradas, transmitidas de padres a hijos, de maestros a discípulos, en un interminable fluir de la narrativa sagrada. Las enseñanzas de la Guardia Silenciosa trascendieron las fronteras de la fe cristiana, encontrando eco en las filosofías de diversas tradiciones. La historia de redención, perdón y transformación resonaba en los corazones de aquellos que buscaban un propósito más elevado, independientemente de sus creencias. A medida que la humanidad avanzaba en su evolución, la Guardia Silenciosa del Calvario se convirtió en un símbolo de unidad en la diversidad. Pueblos de distintas culturas y credos encontraban un terreno común en la historia que destacaba la posibilidad de cambio, sin importar la historia personal de cada individuo. Los descendientes de Lucio se dedicaron a preservar la autenticidad de la historia, evitando que se distorsionara con el tiempo. Bibliotecas sagradas y monasterios se convirtieron en guardianes de manuscritos y pergaminos que detallaban la epopeya de la Guardia Silenciosa, asegurando que la verdad no se perdiera en la maraña del tiempo. En cada rincón del mundo, iglesias, mezquitas y templos honraban la historia del Calvario como un recordatorio de la fuerza del amor divino. Las cruces del Gólgota, que una vez representaron sufrimiento, se transformaron en símbolos de esperanza, recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles, la gracia puede prevalecer. La historia de la Guardia Silenciosa del Calvario no solo se mantenía viva en textos sagrados, sino que también se reflejaba en obras de arte, música y poesía que celebraban la transformación espiritual. Artistas de todos los rincones del mundo encontraban en la historia una fuente inagotable de inspiración para expresar la belleza de la redención. En el crisol de la historia, la Guardia Silenciosa del Calvario se convirtió en un faro que guiaba a aquellos que enfrentaban desafíos y adversidades. Las palabras de perdón pronunciadas por Jesús resonaban en el viento del tiempo, recordándole a la humanidad que, a través del amor y la compasión, se podían superar las mayores pruebas. Y así, la Guardia Silenciosa del Calvario, tejida en la trama de la historia humana, continuó su legado eterno. La crucifixión y la resurrección se convirtieron en un símbolo universal de la capacidad de renacer, y la historia de Lucio, Pilato y Marco resonó como un eco eterno que recordaba a todos que, en la oscuridad, la luz siempre prevalece. La Guardia Silenciosa del Calvario, con su mensaje atemporal, se erigía como un faro que iluminaba el camino de la humanidad hacia la esperanza, la redención y el amor eterno. A medida que los siglos se desplegaban como páginas de un antiguo pergamino, la Guardia Silenciosa del Calvario se convirtió en un faro de esperanza en un mundo en constante cambio. La historia sagrada se fusionó con la esencia misma de la humanidad, recordándole a cada generación que la transformación y el amor pueden trascender el tiempo y el espacio. Las palabras de Jesús, pronunciadas en los últimos minutos en la cruz, resonaban en el viento del tiempo como un eco eterno. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen,
se convertían en un mantra que guiaba a aquellos que buscaban la paz y la reconciliación en medio de la discordia. Los descendientes de Lucio continuaban siendo guardianes de la historia, asegurándose de que la llama de la fe no se extinguiera. Las enseñanzas transmitidas de generación en generación no solo narraban una historia pasada, sino que también iluminaban el camino hacia un futuro de compasión y entendimiento. En un mundo cada vez más conectado, la Guardia Silenciosa del Calvario se convertía en un puente entre culturas y creencias. La historia que alguna vez se consideró exclusiva de una fe específica se volvía universal, recordándole a la humanidad que las lecciones de amor y perdón trascienden las fronteras religiosas. Las crónicas de aquellos últimos minutos en el Calvario inspiraron a líderes y movimientos de justicia social. La historia se convertía en un recordatorio de que, incluso en tiempos de opresión y desigualdad, el poder de la compasión y la resistencia pacífica podía cambiar el curso de la historia. En cada rincón del mundo, comunidades diversas encontraban en la Guardia Silenciosa del Calvario un punto de encuentro espiritual. En templos, mezquitas, sinagogas y lugares de adoración, la historia resonaba, conectando a personas de diferentes credos en la comprensión de que, a través del amor, la humanidad podía alcanzar su más alto potencial. Las generaciones futuras encontraban en la historia un refugio de esperanza y una guía para enfrentar los desafíos del mundo. La Guardia Silenciosa del Calvario no solo era una lección del pasado, sino una chispa que encendía el presente y proyectaba su luz hacia el futuro. En los corazones de aquellos que buscaban significado, la historia seguía viva. En cada acto de perdón y compasión, en cada gesto de amor y reconciliación, la Guardia Silenciosa del Calvario encontraba su continuación. La historia se convertía en una invitación constante a vivir de acuerdo con los principios eternos de redención y gracia. Y así, la Guardia Silenciosa del Calvario, que comenzó como un relato de testigos presenciales, se transformó en una epopeya eterna que atravesaba los siglos. La crucifixión y la resurrección dejaron de ser eventos aislados y se convirtieron en símbolos eternos de la capacidad del ser humano para cambiar, amar y encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. En el lienzo de la historia, la Guardia Silenciosa del Calvario permanecía como un recordatorio de que, a través del perdón y el amor, la redención es posible. La historia, tejida en los hilos del tiempo, invitaba a cada alma a ser parte de esa Guardia Silenciosa que, a través de sus propias elecciones y actos, continuaba escribiendo la epopeya eterna del amor divino. A medida que el mundo avanzaba hacia nuevos horizontes, la Guardia Silenciosa del Calvario se convertía en un faro que iluminaba las sendas de la humanidad. La historia, con su mensaje atemporal, trascendía el simple relato para convertirse en una fuerza dinámica que moldeaba la conciencia colectiva. Las enseñanzas de Lucio y sus descendientes resonaban en las almas de aquellos que buscaban respuestas en un mundo en constante cambio. La historia se volvía un refugio de esperanza, ofreciendo consuelo en medio de tormentas y recordándole a la humanidad que, a pesar de los desafíos, el amor siempre prevalece. Las crónicas de la Guardia Silenciosa se plasmaban en nuevas formas de expresión. Obras literarias, cinematográficas y musicales llevaban el mensaje a audiencias más vastas, traspasando barreras y llegando a corazones que anhelaban una conexión con algo más grande que ellos mismos. En un mundo cada vez más interconectado, la historia se compartía en todos los rincones del planeta. La Guardia Silenciosa del Calvario se convertía en una narrativa universal que inspiraba movimientos de compasión, servicio y justicia social. La esencia de aquellos últimos minutos en la cruz seguía tocando el corazón de la humanidad. Las instituciones educativas incluían la historia en sus programas, no solo como un evento histórico, sino como una lección viva de humanidad. Estudiantes de diversas culturas y creencias estudiaban la Guardia Silenciosa, aprendiendo sobre la capacidad transformadora del amor y el perdón. En cada aniversario de aquel día en el Calvario, comunidades de todo el mundo se unían en oración y reflexión.
Las cruces, antes símbolos de sufrimiento, se llenaban de flores y velas, representando la luz que emergió de la oscuridad. La historia de redención se convertía en una ceremonia global de recordación y celebración. Las investigaciones arqueológicas continuaban descubriendo detalles históricos que respaldaban la autenticidad de la historia. Los lugares sagrados del Gólgota y sus alrededores se convertían en destinos de peregrinación para aquellos que buscaban sumergirse en la energía espiritual que la guardia silenciosa del Calvario emanaba. A través de los siglos, la historia de la guardia silenciosa del Calvario se convertía en una parte fundamental del legado humano. Las generaciones futuras encontraban en ella no solo un relato de fe, sino un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía encontrar la luz interior necesaria para superar cualquier adversidad. Y así, la guardia silenciosa del Calvario, que comenzó como la historia de un soldado romano y sus compañeros testigos, se convertía en un símbolo eterno de la capacidad del ser humano para transformarse a sí mismo y al mundo que le rodea. La crucifixión y la resurrección se volvían no solo eventos históricos, sino una metáfora viva que trascendía el tiempo y seguía marcando la pauta para el futuro. En el vasto escenario de la existencia, la guardia silenciosa del Calvario perduraba como una narrativa que continuaba escribiéndose en cada elección, en cada acto de amor y perdón. La historia, con su legado eterno, invitaba a cada individuo a formar parte de esa guardia silenciosa que, a través de sus propias vidas, seguía tejiendo la epopeya del amor divino en el lienzo de la eternidad.